modos, vamos a darles el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta noche. Cristo va a estar repartiendo los nombres para la oración. Por favor, tengan en mente las demás peticiones que mencionamos esta mañana, específicamente el nieto de Amanda, Giovanni se llama, que está enfermo. También pensemos en la Bertalina, la madre de Vilma, que también se halla enferma en este día. Oren para que Dios haga un milagro en sus vidas. Las demás peticiones también que tenemos, que están en el boletín, y además las peticiones que van a hacer sus compañeros y compañeras de oración. En esta noche, hermanos, busquen Efesios capítulo 5, por favor, Efesios capítulo 5. Y vamos a leer algunos versículos para comenzar. Efesios capítulo 5. Y yo creo, si no me equivoco, quizás en la escuela dominical de los adultos hablaron de este tema hace unos meses, no estoy muy seguro, ya que yo siempre llego a lo último de la enseñanza y no tengo todo el conocimiento de lo que se habló, pero quizás no todos estuvieron aquí, quizás no sé exactamente cómo lo presentó el hermano, pero vamos a hablar de un tema aquí muy interesante, un tema muy importante para el cristiano. En Efesios capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 18 al versículo 20. Si lo vayan, se pueden poner de pie y vamos a leer estos versículos. Efesios 5, 18 a 20 dice lo siguiente: y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre por todas las cosas a Dios y al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre Celestial, damos gracias, Señor, en esta noche por todos mis hermanos que están aquí. Te ruego, Señor, que nos ayudes en esta noche a escudriñar las Escrituras, Señor, en este estudio bíblico, Señor, a ver qué dice la Biblia sobre este tema que vamos a estar viendo. Señor, por favor, denos claridad de pensamiento, claridad de hablar, claridad de escuchar, para que podamos recibir todo la exhortación que tú tienes para nosotros. Señor, yo te ruego que me quites del medio y que dejes que tu palabra sobresalga en esta noche. En el nombre de Jesucristo que pedimos esto. Amén. Se pueden sentar los que están de pie y quitar el saco, ya que está algo caliente aquí. Sí, es cierto lo que la hermana dice, tenemos comida. Si usted desea comerlo después del servicio, vamos a ver cuántos voluntarios hay, que no creo que muchos, pero vamos a ver. Aso la carne. Si hubiera carne. Está pidiendo voluntarios. Si quiere comprometerse sin retroceder, pues ahí vamos a ver. Hermanos, en el versículo 18, quiero enfocarme en algo en ese versículo 18. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu. Aquí lo que hallamos, hermanos, en un solo versículo, un versículo muy corto, son dos mandamientos, uno positivo y uno negativo. Miren lo que dice al principio: no os embriaguéis con vino. El mandamiento es negativo, no hagas tal cosa. Pero también tenemos el mandamiento positivo que dice: sed llenos del Espíritu. Ambos son mandamientos, ambos son importantes. No podemos decir, bueno, uno es más importante que el otro, porque están en el mismo versículo y ambos son mandamientos. Ponte a pensar, ¿cuántos han dicho a sus hijos quizás no jueguen a la calle? ¿Verdad? Eso es un mandamiento negativo, no hagas tal cosa. Pero a la vez les han dicho quizás, pónganse los cinturones, ¿verdad?, cuando están en el auto. Es un mandamiento positivo. No es para decir que uno es más importante que el otro, ambos son importantes, ambos son para el bienestar del niño. Entonces lo que hallamos aquí son dos mandamientos, ambos son muy importantes para el cristiano. Uno es negativo y el otro es positivo. Estudiamos, hermanos, rápidamente, no vamos a enfocarnos en esta idea de la embriaguez, de la borrachera, pero vamos a hacer un poco de comentario. ¿Qué es lo que es ser embriagado? Por los que han estado embriagados, quizás pueden decir de su experiencia personal. Doy gracias a Dios que yo nunca he estado embriagado bajo ninguna droga, ni alcohol, ni nada de eso. Pero, por supuesto, si ustedes como yo han visto gente que han estado borrachos, saben cómo ellos actúan, ¿verdad? En fin, ¿cómo podemos resumir su comportamiento? El comportamiento de un borracho.
Exactamente. ¿Sí? Muchas cosas pueden decir, muchas cosas pueden hacer, pero para resumirlo, están actuando bajo otro espíritu que no es de ellos. Es ser dominado de sí por vivir en exceso, o perder el dominio de sí por beber en exceso vino o licor. Lo que pasa cuando uno comienza a tomar alcohol es que se van las inhibiciones. Las cosas que le impiden hacer o actuar o decir una cierta cosa se le van. Y ellos reciben un coraje de ese alcohol y piensan que pueden hacer cualquier cosa. Y actúan muy neciamente, ¿verdad? Yo creo que todos hemos visto gente así. Bueno, no espero que no hayan pasado por eso, pero cuando un hombre quiere seducir a una mujer, quiere que ella esté con él, ¿cuál es su táctica de él? Emborracharlo, ¿verdad? Porque se va a las divisiones y luego puede tener su camino con la mujer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fue la cosa que hubiera inhibido a esa mujer. Lo mismo sucede con los hombres también. Cuando uno es borracho, el alcohol influye a tal persona y lo domina, de modo que esa persona ni siquiera sabe, se da cuenta de lo que ha hecho. Vamos a ver Génesis 9 rápidamente, Génesis 9, 24. Aquí hallamos unos dos ejemplos. Cuando alguien estaba bajo la influencia del alcohol, y realmente no estoy predicando un mensaje acerca del alcohol, lo he mencionado en otros mensajes y además no creo que sea un problema en nuestra iglesia. Génesis 9, versículo 24, nosotros sabemos la historia y hallamos a Noé. Por supuesto, un buen hombre, lo mencionamos esta mañana, ¿verdad? Junto con Daniel y Job. Sin embargo, lo hallamos aquí borracho, embriagado, y dice en versículo 24, y despertó Noé de su vino y supo lo que había hecho con él su hijo el más joven. Nótese, hermanos, en el momento de embriaguez, Noé no sabía lo que estaba haciendo su hijo Cam. No lo sabía. Pero luego cuando se despertó, quizás el otro día, amaneció de su embriaguez y se dio cuenta de lo que había pasado. No vamos a entrar en mucho detalle, eso lo hemos mencionado en otras noches. Génesis 19 también. Otra historia de alguien estando borracho. Génesis 19, ustedes saben la historia, las dos hijas de Lot se sintieron desesperadas, que no podían tener hijos, que no iba a venir un hombre a entrar a ellas y hacer como costumbre de toda la tierra. Por lo tanto, dan de beber a su padre para seducirlo, para dormir con él, para reproducir de su propio padre. Lo que dice en versículo 34, el día siguiente dijo la menor, he aquí, yo me acosté con la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y acuéstate con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche. Y se levantó la menor y se acostó con él, y él no se dio cuenta cuando se acostó ella ni cuando se levantó. También el versículo 33 nos dice que él no sintió, no supo lo que estaba pasando hasta que se despertó de su embriaguez. Entonces creo que todos entienden lo que es el concepto de estar borracho, aún no habiendo estado borracho. Lo han visto y saben que esa persona no está actuando en su juicio cabal. Por eso hacen las cosas locas que hacen, porque están siendo dominados por otro espíritu. Con eso en mente, regresemos a Efesios 5, 18. Porque si Dios puso ese mandamiento negativo junto con un mandamiento positivo, significa que tiene algo en común, que hay una conexión ahí, y vamos a verlo ahora. Dice, no os embriaguéis con vino, ya entendemos, no sean dominados por otro espíritu, el espíritu del alcohol. Sin embargo, ser llenos del espíritu. Entonces, viendo este mandamiento positivo dentro de su contexto, hermanos, entendemos que ser lleno del Espíritu Santo es igual que ser dominado por el Espíritu Santo. Igual como ese alcohol influye al borracho y lo hace actuar fuera de sus deseos, de lo que normalmente hace. Ser dominado, ser lleno del Espíritu Santo es actuar de acuerdo al Espíritu de Dios
no necesariamente a la carne, a los deseos de uno mismo. Ahora bien, aquí entra la pregunta. Pues, ¿no somos cristianos? ¿Y no es un cristiano lleno del Espíritu Santo? Vayan a ver, por favor, Efesios capítulo 1, un poquito de introducción. Efesios 1:1. Como mencioné a los jóvenes esta mañana, cuando Pablo escribía a las iglesias, él dio por hecho de que estaba escribiendo a cristianos, como lo hace ver en el versículo 1. No es necesariamente decir que todos eran cristianos. Pudo haber un profesante ahí, en vez de uno que realmente era cristiano. Sin embargo, en Efesios 1:1 dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y a los fieles en Cristo Jesús. En el primer versículo, Pablo nos dice a quién está dirigiendo su carta. A los santos, a los fieles. En otras palabras, los santos, los redimidos, los nacidos de nuevo. Entonces, miren lo que él dice ahora en Efesios 2:22. Porque es el capítulo 5 que estamos viendo el mandamiento de ser lleno del Espíritu Santo. Pero hay unas cosas que hay que ver antes de eso. Efesios 2:22 dice, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Otra vez vemos vosotros, los santos, los fieles, los salvos. Él dice que ustedes son una morada de Dios en el Espíritu. Sus cuerpos, sus templos son una morada de Dios. Efesios 4:30. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Y vemos, hermanos, que en los primeros 4 capítulos, Pablo está diciendo a esta iglesia, ellos habían sido sellados con el Espíritu Santo. No lo leímos, pero en Efesios 1:13 dice que fueron sellados desde el momento en que creyeron. Fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, con eso en mente, ya sabiendo que esos cristianos tienen la morada del Espíritu Santo dentro de ellos, él dice que ahora tienen que estar llenos del Espíritu Santo, lo cual implica que hay diferencia. Y por supuesto lo hay. Hay diferencia entre que el Espíritu Santo mora dentro de usted y que el Espíritu Santo está lleno de usted, está lleno del Espíritu Santo. Ahora bien, vamos a quedarnos mayormente esta noche en el libro de Hechos, pero quiero predicarles un mensaje en cuanto a qué significa o qué es la llenura del Espíritu Santo. Ya sabiendo, dando por hecho, que si usted es un hijo de Dios esta noche, usted tiene la morada del Espíritu Santo. Está con ustedes para siempre. Jesucristo decía a sus discípulos. Entonces, ¿qué es esto de ser lleno del Espíritu Santo? Vamos a leer Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Primero vamos a ver los resultados de ser lleno del Espíritu Santo. Y por vamos a hacer básicamente un estudio bíblico semejante a lo que hacemos los miércoles, porque la forma más fácil de entender este tema, y la verdad hay mucha confusión sobre este tema. Algunos piensan que son sinónimos: el bautismo del Espíritu Santo, el ser lleno del Espíritu Santo, el adorar al Espíritu Santo, que decir el Espíritu Santo. Pero hay que estudiar cada frase dentro de su contexto para saber de qué está hablando. Y vamos a enfocarnos mayormente en el Nuevo Testamento, propósito siendo que en el Antiguo Testamento, ¿se recuerdan que el Espíritu Santo vino sobre alguien, pero luego se iba? Le pasó a Saúl, le pasó a David, le pasó a Sansón. Entonces vemos en el Antiguo Testamento que el Espíritu de Jehová, como suele decir, vino sobre alguien para lograr algún propósito, hacer alguna cosa. En el caso de Sansón, derribar a su enemigo. Pero pudo salir ese Espíritu Santo. Entonces vemos que en el Nuevo Testamento no es así con la morada del Espíritu Santo, pero vamos a ver con la llenura que eso sí es posible. Lucas capítulo 1 y versículo 15. Dice la Biblia: porque será grande delante del Señor y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Como usted puede ver en los versículos anteriores, estamos hablando de Juan el Bautista, ¿verdad? Una profecía sobre su vida. Vino y le hablaron a su padre diciendo que este hijo va a nacer
y va a hacer grandes cosas, va a preparar el camino para el Señor. Y aquí vemos que él iba a ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, aún antes de nacer. Entonces, ¿cómo es esto posible? Pues yo no lo puedo explicar. A la verdad es el único que vemos que ha sido lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, aún antes de nacer. Pues nosotros recibimos el Espíritu y la llenura del Espíritu después de ser salvo, pero Juan, por supuesto, es un caso diferente. Pero también note el versículo 15 algo interesante. Ser lleno del Espíritu Santo y el beber vino y sidra, de nuevo vemos que están contrastados. Tanto como vimos en Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, decía Pablo, mas sed lleno del Espíritu Santo. Aquí dice que Juan el Bautista no iba a beber vino ni sidra, y iba a ser lleno del Espíritu Santo. Pues, ¿cuál es la primera cosa que hallamos sobre Juan el Bautista? Miren Lucas capítulo 3 y versículos 3 y 4. Vamos a ver una serie de versículos de esta noche. Van a ver un patrón en todos los versículos. Si usted pone atención. Lucas 3:3 dice, y él, hablando de Juan el Bautista, y él vino por toda la tierra alrededor del Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para la remisión de pecados. Aquí aparece Juan el Bautista. Ahí antes vimos la profecía, pero aquí lo vemos actuando como hombre. ¿Y cuál es la primera cosa que hallamos sobre Juan el Bautista? ¿Qué está haciendo? Predicando. Está predicando. ¿Sobre qué? ¿Sobre él mismo? De ningún modo. Si ustedes ven el versículo 4, estaba preparando el camino para el Señor. Simplemente el heraldo, el mensajero para Jesús. Entonces vemos, hermanos, en el primer caso, alguien lleno del Espíritu Santo predica la palabra de salvación. Habla de Jesús. Lucas 1:41 ahora, por favor. Lucas 1:41. La Biblia dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Hallamos la segunda persona, aquí en el Nuevo Testamento, que fue llena del Espíritu Santo. ¿Y quién fue? Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Y nótese, hermanos, cómo dice que fue lleno del Espíritu Santo, y la siguiente frase nos dice algo muy interesante. Exclamó a gran voz y dijo, bendito o bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién era el fruto del vientre de María? Jesucristo. Jesucristo. Entonces vemos algo en común con el caso de Juan el Bautista. Su hijo fue lleno del Espíritu Santo y predicó sobre Jesús. Vemos que su madre también fue llena del Espíritu Santo y ¿qué hizo? Profetizó sobre Jesucristo. También decía, bendita tú entre las mujeres, hablando de María. Pero exclamó a gran voz. Entonces, en dos casos vemos que alguien está hablando de Jesucristo. Vaya Lucas capítulo 1, versículo 67. Dice la Biblia, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo y nos alzó cuerda de salvación en la casa de su siervo, tal como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio del mundo. Paremos ahí. ¿Quién está lleno del Espíritu Santo aquí? Zacarías. ¿Quién era Zacarías? Padre de Juan el Bautista y esposo de María, de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Tres personas en un solo hogar y los tres estuvieran llenos del Espíritu Santo. Qué gran ejemplo para nosotros. Quisiera que todos nuestros hogares eran así, todos los miembros de la familia, padre, madre, hijos, llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué hallamos a Zacarías haciendo en este versículo? Profetizando. ¿Sobre quién? ¿Sobre su hijo? No. Sobre el pueblo de salvación, Jesucristo mismo, que iba a venir a salvar al pueblo de Israel. Tres veces, tres personas haciendo la misma cosa,
predicando, profetizando, hablando sobre Jesucristo mismo. Lucas capítulo 4, por favor, Lucas 4 y versículos 1 a 4. La Biblia dice: y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales luego tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. En este caso, ¿quién está lleno del Espíritu Santo? El Señor Jesucristo. ¿Se recuerdan su bautismo del capítulo anterior? ¿Verdad? Y descendió el Espíritu Santo como paloma y reposó sobre él. Pues aquí lo hallamos siendo lleno del Espíritu Santo. Y ustedes saben la historia, él siendo tentado por el diablo después de haber ayunado por 40 días y 40 noches, nos dice el libro de Mateo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este versículo? ¿Qué está haciendo Jesucristo en este versículo? Combatiendo contra el enemigo. Aquí está el diablo tratando de hacerle caer. Aquí está el chance del diablo va a derribar a Jesús. Físicamente muy débil. Había llenado 40 días y noches, pero espiritualmente muy fuerte. Entonces el diablo trató de aprovechar esta oportunidad para hacer caer a Jesús y tentarle a pecar. Pero vemos, hermanos, que Jesús fue lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo reaccionó en el versículo 4? Cuando fue tentado. Citó la palabra de Dios. De hecho, Deuteronomio 8, versículo 3. Que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Usted ve en las otras dos tentaciones que respondió lo mismo, con la palabra de Dios. Entonces vemos algo diferente en este caso. El Espíritu Santo, su llenura, no solamente ayuda al cristiano a profetizar, a predicar, a hablar de Jesucristo, sino de combatir contra el enemigo. Y vemos que el enemigo se quedó derribado en este caso. Va en el libro de Hechos, capítulo 2, por favor. Hechos, capítulo 2. Ya los estudios que vienen estarán en el libro de Hechos. Fácil de encontrar. El libro de Hechos, capítulo 2. Pues si vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Dice: y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Pues hallamos, en este caso, ¿quién está siendo llenados del Espíritu Santo? Más adelante van a ver que se pusieron en pie los 11 y comenzaron a predicar junto con Pedro. 12 personas fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuál fue la manifestación? ¿Qué dice el versículo 4? Comenzaron a hablar en otras lenguas. Y lástima que es en este versículo donde muchos se quedan. Muchos se quedan en este versículo, pensando que pues la manifestación del Espíritu es hablar en otras lenguas. Pero si usted sigue leyendo, van a ver de qué hablaron. Vayan hasta el versículo 11, por favor. Dice: cretenses y árabes, les subimos a hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Hermanos, cuando estos 12 comenzaron a hablar en otras lenguas no conocidas por ellos mismos, sino por los demás, lenguas humanas, no esa payasería que a veces se ve en las iglesias hoy en día, sino lenguas literales. Si usted habla en otro idioma que no es su idioma, estás hablando en lenguas. Y en este momento, el Espíritu Santo les dio el poder y el conocimiento para hablar en otro idioma que ellos no habían estudiado. Como si yo comenzara a hablar en japonés, cuando los japoneses estuvieron aquí. Pues yo aprendí unas palabras. Pero si el Espíritu Santo me hubiese dado el don de lenguas, en ese momento habría yo hablado en japonés. Pero no te da lo interesante.
Ellos hablaron de las maravillas de Dios, ¿verdad? Dice el versículo 11. ¿Y cuál fue el resultado si bajas el versículo 41? Así que los que con gozo recibieron su palabra fueron bautizados. Y aquel día fueron añadidas a ellos como 3,000 almas. Hermanos, 3,000 personas fueron salvas a través de la predicación de la palabra de Dios. ¿Y a qué se debía la predicación? La llenura del Espíritu. Si se los puedo ilustrar de esta forma. Póngale que, para darles una ilustración buena, póngale que alguien hace un trabajo muy bueno. El hermano Elías construye algo, un púlpito nuevo. Está todo lindo, precioso, con mucho esmero lo hizo, dedicó horas y horas, sudor, lágrimas y sangre, todo eso. Está muy bonito. Entonces viene usted viene hermano Elías trabajando, usted ve sus herramientas y usted ve el producto. Y usted dice, pues hermano, qué martillo más lindo tienes, ese martillo está tan bonito, ese serruche, qué hermoso, qué bueno, qué bien trabaja. Y usted comienza a hacer comentarios sobre esas herramientas. El hermano va a decir, pues, está bonito, pero el producto es el púlpito. Sí, las herramientas me ayudaron a hacer el púlpito, pero lo que yo estaba haciendo era el púlpito. De la misma forma, hermanos, las lenguas eran un instrumento usado por los discípulos a llegar a alcanzar algún fin. El fin era predicar la palabra de Dios. Entonces muchos hoy en día se gozan, disfrutan, miren qué herramienta, qué instrumentos tan lindos, exaltando el don de lenguas, pero nunca pensando cuál fue el fin de las lenguas. Para predicar el evangelio a toda criatura, como Jesucristo había mandado a sus discípulos. ¿Se recuerdan que les había mandado eso? Marcos 16:15. ¿Cómo podían hacer eso? No habían hablando en otros idiomas. Dios tuvo que hacer algo milagroso y lo hizo en Hechos capítulo 2. Ahora bien, vemos igual en Lucas, con Juan el Bautista, Zacarías, Elizabeth, que uno lleno del Espíritu Santo predica la palabra de salvación. Va en el libro de Hechos, capítulo 4, por favor. Hechos 4. Vamos a ver cada pasaje, para que no quede duda, para que no crean que les estoy escondiendo algo. Que cada pasaje que vamos a ver tiene algo en común. Cada pasaje se trata de la llenura del Espíritu Santo. Efesios 4:8 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, príncipes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que por el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y ahí en versículo 11 y 12 da la palabra, el mensaje de salvación. Pero esta vez, siendo lleno del Espíritu Santo, ¿cómo actuó? Predicando el mensaje de salvación, como dice en versículo 12. En ningún otro hay salvación. Pero hay algo interesante que ver aquí. Mira el versículo 13. Entonces, viendo de nuevo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. No solamente habló Pedro, no solamente predicó Pedro, sino con denuedo hablaron Pedro y Juan. Entonces, uno lleno del Espíritu Santo no solamente predica la palabra de Dios, el mensaje de salvación, sino con denuedo, osadamente, atrevidamente, lo hace con confianza y coraje, lo hace. Ve lo que dice en Efesios 4:31. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con denuedo. ¿Están viendo un patrón aquí? Que cada vez que hallamos a alguien lleno del Espíritu Santo, ¿qué hacen? Predican la palabra de Dios, hablan la palabra de Dios con denuedo. El Espíritu Santo provee ese poder, provee esa autoridad que ellos necesitan para hacerlo. Miren en Hechos capítulo 6 ahora. Hechos capítulo 6. Vamos a leer el versículo 5 y luego bajar hasta el versículo 9 y 10.
Dice, y lo dicho agradó a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Ustedes saben cuando estuvieron eligiendo los diáconos. Mira lo que dice en versículo 9 y 10 ahora. Entonces se levantaron unos de la sinagoga que se llaman de los libertinos y sirenios y alejandrinos, y de los de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, discutiendo con él, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Vemos, hermanos, un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo actúa y qué está haciendo en el versículo 10? Está hablando la palabra de Dios de nuevo, discutiendo con estos enemigos de la cruz, y lo está haciendo con poder, de modo que estos enemigos no pueden resistir el espíritu con que hablaban. ¿Por qué? Porque no estuvieron hablando con con Esteban. No estuvieron discutiendo con Esteban, estuvieron discutiendo con el poder del Espíritu Santo manifestado en la vida de Esteban. Mira lo que dice en Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, versículos 17 a 20. La Biblia dice, y Ananías fue y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, el instante recobró la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Paremos un momento. Ustedes saben la historia. Saulo había sido ciego por 3 días después de su encuentro con Jesucristo. Pues viene este nuevo hermano en Cristo, Ananías, a poner las manos para que recobrara la vista y para encargarle con su misión de Dios. Hizo todo eso. También, en este momento, Saulo iba a ser lleno del Espíritu Santo. Ananías le impuso las manos. ¿Y cuál es la primera acción de Pablo, de Saulo, también Pablo, en el versículo 20? Y luego predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este es el Hijo de Dios. No puede ser más claro, hermanos. Cada persona hasta ahora que ha sido lleno del Espíritu Santo hace lo mismo. Predica a Jesucristo, enaltece a Jesucristo, no a sí mismo, no a otra persona, sino a Jesucristo mismo. Ve lo que dice, por favor, en Hechos capítulo 11. Y déjeme decirle, yo he escuchado, personas dicen, la manifestación del Espíritu Santo es hablar lenguas. Pues lo vimos en Hechos 2:4. Pero no te enseñan la multitud de pasajes que estamos viendo ahora, que muestra que sí, en ese caso hablaron lenguas, pero de todos modos hablaron la palabra de Dios, predicaron a Jesucristo. Hechos 11. Digo que son ignorantes de las otras escrituras, o lo están haciendo a propósito. Y si lo están haciendo a propósito, están engañando a la gente. Un pastor, un predicador, que nada más muestra Hechos 2:4 como manifestación del Espíritu Santo, hermanos, es engañador. ¿Es engañador o es ignorante? O los dos. Pero alguien que quiere hacer entender lo que es el Espíritu Santo y su llenura, te va a enseñar todo lo que la Biblia tiene que decir sobre este tema. Mira lo que dice en Hechos 11, versículos 22 a 24. Dice, y la noticia de estas cosas llegó a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía, el cual cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen en el Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y mucha gente fue añadida al Señor. ¿Quién está lleno del Espíritu Santo en este versículo, en este pasaje? Bernabé, hijo de consuelo, de consolación, un buen discípulo. De hecho, una colega del apóstol Pablo fue con él en su primer viaje misionero. Gracias, hermano. Y aquí, ¿qué está haciendo Bernabé? Dos cosas. En versículo 23, confirmando, exhortando las almas que habían sido ganadas, pero a la vez estaba siendo ganada más gente
para Cristo, porque dice, mucha gente fue añadida al Señor. ¿Por qué? Porque hubo un hombre lleno del Espíritu Santo. Es lo que dice en Hechos capítulo 13, por favor, Hechos 13, versículos 9 a 11. Hechos 13, 9 a 11 dice lo siguiente. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando sus ojos en él, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor es contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por un tiempo. Y al instante cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Pues en este caso, aquí está Pablo tratando de conversar con esta persona, tratando de ganar esta alma para Cristo. Sergio Paulo. Pues entra ahí este hombre más el hechicero. Y este hombre está distrayendo a Sergio Paulo, está rompiendo la conversación. Y Pablo está tratando de ganar este alma y no quiere perder a este hombre, porque ve que está al punto de recibir a Cristo. Entonces, nótese lo que hace Saulo en versículo 9. Mira fijadamente a este enemigo de la cruz. Y lleno del Espíritu Santo, de su propio poder no lo pudo haber hecho. Pero maldice a este enemigo de toda justicia y lo llama por lo que es, hijo del diablo. Déjeme decirle, toma autoridad, toma confianza, toma denuedo para poder llamarle a alguien hijo del diablo. Solamente tenemos la historia de Jesucristo haciendo en Hechos 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, decía Jesucristo a los fariseos. Toma autoridad, toma poder de nuevo para poder hacerlo. Pero ¿qué vemos aquí en este caso? ¿Cómo se manifiesta el poder del Espíritu Santo? Otra vez, combatiendo contra las fuerzas del enemigo. Tanto como así Jesucristo allá en Lucas capítulo 4. Pero otra cosa interesante notar también. Ya habíamos visto a Pablo siendo lleno del Espíritu Santo. Y de nuevo está siendo lleno del Espíritu Santo. Hechos capítulo 13. Algo interesante para más tarde. Ve lo que dice en Hechos 13 ahora, 52. Hechos 13, 52. Vamos a leer el versículo 52 y luego el primer versículo del versículo 14. Siempre tengan en mente, hermanos, que las divisiones de los capítulos y versículos son buenas. De veras, las divisiones son muy buenas. Ayudan a estudiar la Biblia, ayudan a leer la Biblia, a predicar la Biblia. Pero hay que entender que no fue escrito de esa forma. Todo era una sola historia, un solo texto así. Entonces, no olvidemos lo que pasa en el capítulo anterior, sabiendo que es una historia que fluye. Con eso en mente, miren lo que dice. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y aconteció en Iconio que entraron juntos, ¿quiénes? Los discípulos del versículo 52, en la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, así de judíos como de griegos. Otra vez, hermanos, vemos discípulos siendo llenos del Espíritu Santo y de gozo, y hablaron la palabra de Dios de manera que algunos creyeron. Pues mire cómo hablaron, versículo 3. Con todo eso, ellos se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando con denuedo en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que señales y milagros fuesen hechos por las manos de ellos. Hablaron con denuedo en el Señor, hermanos, estos discípulos. Hasta ese momento, ¿qué hemos visto? Quizás 10 pasajes. ¿Qué tienen todos esos pasajes en común? Que la manifestación de la llenura del Espíritu Santo o hace una de dos cosas. Uno, y por general, capacita al cristiano a hablar la palabra de Dios con denuedo, con autoridad. Segundo, capacita al cristiano a combatir contra el diablo, contra los enemigos de la cruz de Cristo. Ahora bien, la segunda cosa ahora, ya que hablamos lo que es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo ser lleno del Espíritu Santo? Aquí vamos a ir un poquito más rápido. Van en Romanos capítulo 8, Romanos 8, por favor, Romanos 8.
Romanos 8, versículo 9. Dice la Biblia: mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Primeramente, para ser lleno del Espíritu Santo, hay que tener el Espíritu Santo. Hay que tener la morada del Espíritu Santo. Solamente un cristiano, oigan bien, solo un cristiano puede ser lleno del Espíritu Santo. Es imposible, hermanos, que Satanás y que el Espíritu Santo more y actúe en la misma persona. No es posible. ¿Qué decía Jesucristo? Una casa dividida pues no puede estar de pie. Se va a caer. Satanás no va a compartir lugar con Jesucristo y el Espíritu Santo, mucho menos el Espíritu Santo con el diablo. Entonces, primeramente, para los hijos de Dios, solo los hijos de Dios, los salvos, pueden ser llenos del Espíritu Santo. Miren Hechos ahora, Hechos capítulo 1 y versículo 14. Ya que leímos los otros pasajes, no los vamos a volver a leer, pero una cosa que vimos en muchos de los pasajes, lo vamos a ver aquí en Hechos 1, versículo 14. Ahí ustedes ven la lista de los apóstoles en versículo 13. Y dice: y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí está el grupo de los 120, como lo conocemos, ¿verdad? Unánimes, orando con fervor, suplicando. Pues, ¿qué pasa en el versículo 2? La llenura del Espíritu Santo. Y en muchos pasajes, ya lo leímos en Hechos 4:21, en Hechos 6:6, fueron llenos del Espíritu Santo después de haber orado por el Espíritu Santo. Mira lo que dice en Hechos 13, por favor, Hechos 13. Primeramente dijimos que uno tiene que ser un cristiano. Segundo, tienes que pedir el poder, la llenura a través de la oración. Hechos 13:3 dice, desde el versículo 2, dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, separarme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Y habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. Y ya leímos qué pasa en el versículo 9. Pablo lleno del Espíritu Santo. Pero, ¿qué vemos a Pablo y a Bernabé junto con todos esos de esa iglesia haciendo en versículos 1 a 3? Orando y ayunando. Por favor, no hables de eso. El ayuno. ¿Se siente, hermanos? No es muy popular hoy en día el ayuno. Incluso, y pues eso es a propósito, pero yo escuché una predicación de gente como nosotros, iglesia independiente, fundamental por Cristo. Y ese predicador diciendo que, ¿se recuerdan cuando los fariseos acusaron a Jesucristo, los discípulos, que pues, ¿por qué los discípulos no ayunan? Y nosotros sí. Y Jesucristo decía, pues ahora no es el tiempo. Ahora es tiempo de fiesta, regocijo, pero después vendrá su tiempo para ayunar. ¿Se recuerdan ese pasado? No lo tengo en mente ahora la cita, pero si lo quieren después de Cristo lo vean. Este predicador dijo, pues ahora es el tiempo de regocijo, ahora es el tiempo de fiesta, no es tiempo de ayunar para los cristianos. Dije, pues qué carnal, qué predicación más carnal. Déjenme decirles, hermanos, ahora más que nunca necesitamos el ayuno junto con la oración para poder combatir contra las fuerzas del enemigo. Mientras más fuerte se ponga el enemigo, más fuerte tienen que ponerse los cristianos. Y si no estamos llenos del Espíritu Santo, no estamos buscando, pidiendo a través de la oración y el ayuno, Dios no nos lo va a dar. No nos lo va a dar. ¿Por qué? Porque no estamos actuando en serio. No estamos mostrando a Dios que sí queremos la llenura del Espíritu Santo como esa iglesia primitiva quería. También busquen Efesios 5:11. Hablamos de la oración, hablamos del ayuno, hablamos de ser un hijo de Dios. ¿Qué más es necesario para ser lleno del Espíritu Santo? En Efesios 5, versículo 11. La Biblia dice: y no participéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes reprobarlas. Usted lee el capítulo 5 en su propio tiempo.
Justamente antes del versículo 18, donde dice, ser lleno del Espíritu, dice, ser un vaso limpio. No participéis. Como dice en versículo 3 y 4, ni siquiera se ha nombrado entre ustedes los pecados, las obras de la carne. Después, siendo un vaso limpio, siendo un instrumento limpio, usted puede ser lleno del Espíritu Santo. Puede ser pensar, hermanos. Si usted iba a dar un vaso de leche o de café a alguien, ¿verdad? ¿Qué clase de vaso vas a usar? Uno limpio. No va a buscar uno que quizás se ha sentado en la fregadera por una semana y tiene un poquito de leche ahí pulida, ¿verdad? O café que tenía un poco flotando encima. Usted no va a usar esa clase de vaso. ¿Cómo va a ser? Me voy a ver mal. Dios hizo lo mismo. Si yo voy a manifestar el Espíritu Santo en alguien, ese vaso tiene que ser limpio. Ese vaso no puede estar participando en las obras del diablo, porque luego, ¿sabes qué? Van a echar la culpa al Espíritu Santo. Y Dios, ya que Dios no puede ser acusado, Dios no puede ser juzgado por ningún hombre, hermanos, Dios tiene que usar vasos limpios. Romanos 6 ahora. Romanos 6. Hay algo en común que vimos entre todos esos casos de la llenura del Espíritu Santo. Oraron, ayunaron, eran cristianos, discípulos, vasos limpios, pero también todos tenían el deseo de ser usados por Dios. ¿Cuántos han escuchado el refrán o el dicho, Dios no maneja un carro estacionado? Dios no lo maneja. Dios quiere usar las personas que están activos para Él. Si usted desea el Espíritu Santo para gloriarse, para enaltecerse, Dios no te va a quitar el Espíritu Santo. En todos los casos que vimos, Dios le concedió la llenura, inmediatamente actuar, manifestar el poder que Dios les había dado. Miren lo que dice en Romanos 6, versículos 13 y 14. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y vemos aquí rendirse completamente a la voluntad de Dios. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? Pídelo en oración, ayune, ser un vaso limpio, pero sobre todo, rendirte completamente a la voluntad de Dios. No pongas limitaciones a Dios. Dios, lléneme, pero si me vas a usar como predicador, mejor no. Dios, lléneme de tu espíritu, pero si me quieres mudarme para otro país a ser misionero, mejor no. Dios, lléneme de tu Espíritu Santo, pero si tengo que hacer algo que no es conveniente para mí, mejor no. No, hermanos, una rendida completa a nuestro Dios. Avisos sobre la llanura. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19, ni siquiera tiene que ver el versículo, es muy conocido. No apaguéis el espíritu. Entendemos, ese versículo no está hablando de deshacer el espíritu del cuerpo de uno, ya que no es posible. Jesucristo lo dijo. Está con ustedes para siempre. Pero apagar el espíritu es esa llenura que usted tenía, lo apagas. Disminuye el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo se imaginan ustedes que se puede apagar el espíritu? Disminuir el poder del espíritu. Cuando usted da paso a la carne en vez del espíritu. ¿Recuerdan lo que dijo Jesucristo en Mateo 26, 41? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y cuando la carne gana, nuestro espíritu se va al poder, se va a la llenura del Espíritu Santo. Básicamente es un aguafiestas. ¿A quién le gustan las aguafiestas? La gente que todos están regocijando y entra uno y pues tengan las noticias, pues que son, pues mi perro se murió y todos están de mal humor. Así pasa a veces. Todos están regocijando, gozosos y alguien viene y trae más noticias. Aguafiestas. Lo que estamos viendo, hermanos, es apagar el Espíritu Santo de Dios, es decir, no,
cuando el Espíritu te impulsa a hacer algo. Puede ser algo tan simple como decir amén en un culto. Yo me recuerdo antes cuando yo era más joven, a veces me daba el deseo de decir amén durante la predicación. Pero decía para mí, pues, hay más de lo que están diciendo. Me van a ver como si soy extraño o algo. ¿Qué es eso? Apagar el Espíritu. Que quería cantar con libertad, pero ¿cómo van a ver los demás? Apagar el Espíritu. Hermanos, les digo, no apaguen el Espíritu. Recuérdense bien lo que leímos al principio. Ser llenos del Espíritu Santo. Un mandamiento. Es tan rebelde, es tan desobediente, embriagarse, que no ser lleno del Espíritu Santo. Ambos son mandamientos, ¿no? Usted dice, pues yo no tomo. Gloria a Dios por eso. Nunca he estado borracho. Gloria a Dios por eso. Pero está lleno del Espíritu Santo. Procura estar lleno del Espíritu Santo, o estás contento con simplemente ser un cristiano cualquiera. Desobediencia. Efesios 4. Estamos hablando de avisos sobre la llenura. Primero, no apaguéis el Espíritu. Y segundo, en Efesios 4:30, el versículo que ya leímos, pero lo volvemos a leer, dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. No contristar, hermanos, al Espíritu Santo. ¿Cómo? Por pecado, obviamente. ¿Cuándo debe de ser así? Si usted es un hijo de Dios y usted peca, como nosotros todos hacemos, debe de sentirse mal, debe de sentirse triste por haber hecho aquel pecado. Y más, si usted estaba en la batalla y luchando, lo hago, no, vencer la tentación, no, y se cae en la tentación, y usted comete el pecado, una tristeza que provoca, hermanos. Si no siente tristeza por su pecado, chequea su fe, chequea si realmente es un hijo de Dios, porque dice aquí: no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Lo cual implica que sí, como cristianos lo podemos hacer. No lo debemos hacer, pero sí es posible que pase. Entonces son los avisos sobre la llenura. Por último, vean en Juan capítulo 7. Juan capítulo 7. Y voy a hacer una pequeña dinámica aquí. Espero que les ayude a entender lo que es la llenura del Espíritu. Vemos aquí, hermanos, el propósito de la llenura. Dice en Juan 7, 37 a 39, la Biblia dice: en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyesen en él, porque el Espíritu Santo aún no había sido dado, porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesucristo, hermanos, profetizando sobre el Consolador, tanto como dice en Juan 14 y Juan 15, que iba a venir. Y las personas que les creyesen en él iban a recibir el Espíritu Santo, pero no de una forma cualquiera, sino iba a estar rebosando. Dice aquí que correrían ríos de agua viva. ¿Se recuerda lo que decía David en Salmos 23:5? Unes mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Hermanos, nunca debemos de ser recipientes del Espíritu Santo, sino canales, por lo cual el Espíritu Santo pasa, instrumentos que Dios nos usa. ¿Para qué? ¿Qué razón? Para manifestar su poder, más específicamente, predicar la palabra de Dios, testificar al mundo perdido lo que nosotros tenemos. Con eso en mente, vamos a hacer esta pequeña dinámica aquí. Voy a pedir creo que van a estar como 4 voluntarios. 4 voluntarios, hombres y mujeres. No les voy a hacer pasar lo mejor ni nada de eso. Es algo divertido de veras. Entonces, 4 personas, hombre, mujer, no importa, paso. Pues no hay grupos de esta noche. Solo pongo esto para proteger la mesa y la pongo un poquito. Si la hermana dijo que ella lo quería comer, entonces
Ok, vengan los 4 voluntarios, por favor. Primeramente, puede meter la mano Marvin Jax, el primer valiente. A ver si no podemos a la fecha. Después el hermano Carlos quizás diera que el hermano Jaime dirá que es malo para la fecha. Voy a pedir la mano. Voy a pedir la mano Marvin. Por favor, Marvin, llene ese recipiente de jalapeños. Tanto que puedas, llene ese recipiente de jalapeños. ¿Y se los come después? Sí, bueno, yo sé lo que quería. Eso estoy haciendo. Ahí está, gracias hermano. ¿Cuándo dicen que este recipiente está lleno de jalapeños? ¿No está lleno? Sí. Míralo. Sí, está bien. Gracias hermano. Voy a pedir a la próxima voluntaria que llene el recipiente de habichuelas. No, en eso ahí. En eso ahí. Con lo que puedas de las habichuelas. Ya dijimos que el recipiente está lleno de jalapeños, ¿no? Ya parece que no cabe más jalapeños. Y de hecho no, cabe más. Puedes necesitarlo, puedes hacer cualquier cosa, usar la cuchara si deseas. Estamos haciendo la belleza para después. Fíjate, ahí está. Creo que está todo, ¿verdad? Está lleno el recipiente, ¿verdad? Rebosando está. Está lleno de jalapeños y habichuelas. Pero vamos a ver. Llena el recipiente de arroz. Pero así hay que hacer un espacio ahí. Usa la cuchara si desea. No se van a quedar esos chicos. Está botando más lo que se quiere. Pues, podríamos decir que más que el recipiente está lleno. Está lleno. Que jalapeños, habichuelas, arroz y No completo. menú completo. Ahora soleto. Sí, de la próxima voluntaria. Llena el recipiente de harina. Lo que puedas. Tu padre lo puso difícil ahora que está ahí. La aplasta lo que tiene que hacer. Parece que está haciendo un cono de helado.
Ay, pero puse difícil, sí. Pues ya ni modo, ¿verdad? Este recipiente, vamos a llenar cada huequito que hay. Está lleno de habichuelas, frijol, jalapeños, de harina, arroz. Pues, Es una receta. nada más. Ya no cabe más. Pero hermanos, el Espíritu Santo, la llenura no es así. Quizás Nosotros como cristianos nos vemos llenos con jalapeños. Y quizás algunos pensaron que, pues, ya se ve. Quizás pensaron, pues sí, el Señor está lleno, mire, tiene tantos jalapeños. Pero vimos que todavía hay espacio. El hermano ha hecho las habichuelas. Pues ya está lleno. Las habichuelas llenaron los huequitos y está lleno. Luego el hermano David hizo el arroz. Y ese arroz llenó los huequitos que dejaban las habichuelas. Pues ahora está lleno. Por fin se tiene hecho la harina. Pero ya el recipiente está lleno, ¿verdad? Y a veces nosotros nos sentimos que llegamos a las limitaciones de lo que podemos hacer con Dios. Ya estamos vendidos a Dios. No hay más que podemos hacer. Venimos al culto 2 o 3 veces a la semana, oramos diariamente, leemos la palabra de Dios, salimos a ganar almas, hacemos